Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo andan? Bueno, de YouTube, de TikTok, de Instagram, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy vengo con una carta natal y vamos a mirar un poquito también los tránsitos así como muy por arriba de Cristina Fernández de Kirchner. Debo aclarar que es una carta que no me la pidieron, pero es una carta que yo hace un montón la quiero hacer porque de verdad que es una personalidad que me interesa un montón. Eh, Creo que lo primero que voy a proponer acá en el canal es que tratemos de quitar todo tipo de eh, juicio hacia la persona o hacia por ahí lo que hizo la persona o no hizo. Sé que es una persona que genera grandes amores y grandes odios, pero esto es un canal donde uno por ahí quiere venir vamos a ver qué hizo la persona, qué viene, cuál es el propósito de encarnar de esta persona, eh, cuáles son los desafíos que tiene, ¿no? Y cómo es esta persona, más allá de lo que pudo o no pudo haber hecho políticamente, que le guste o no le guste a un montón de personas, la idea es hacer como un estudio basándose en la carta natal, ¿sí? Y en lo que conocemos de la persona, sin juzgar por bueno o por malo. Así que, bueno, propongo eso antes de empezar con la lectura de la cartita natal de Cristina Kirchner. A mí es una persona que me parece que tiene una personalidad fascinante. O sea, por eso les digo, digamos, mirando la carta natal, tiene una personalidad, tiene una carta muy dinámica y una personalidad espectacular, digamos, fascinante. Entonces, después como ella lo haya utilizado o no en su vida, ya es un tema de ella, pero creo que me gusta, es una carta que es interesante analizar desde este punto de vista, ¿no? Bueno, lo primero que se ve acá, voy a tratar de usar a ver las herramientas estas, destacar, lapicero. Bueno, vamos a probar esta, a ver qué tal. Vamos a poner rosado. Ahí está, Piscis. Bueno, ya empezamos mal. Eh, tiene signo, bueno, Sol en Piscis, tiene Luna en Tauro. Acá le voy mostrando por dónde yo voy andando, ¿sí? Luna en Tauro. Ah, pero acá se me borra. Bueno, chao. Tiene Sol en Piscis, Luna en Tauro y ascendente Tauro, ¿sí? Tiene Sol en casa 10, sí, tiene Sol en casa 10, fíjense, el Sol en grado 0, ¿no? ¿Qué significa el Sol en grado 0 y qué interesante? Luna en Tauro en casa 1 y ascendente Tauro, ¿sí? Recordemos que el Sol en grado 0 nos habla de una persona que tiene la posibilidad de venir a vivir experiencias nuevas, a procurarse nuevas experiencias, nuevas vidas, como que una vida pasada cerró con ciertos ciclos y hoy la vida le da la oportunidad de venir a sacar su mejor forma, venir a vivir experiencias nuevas, distintas, diferentes, y empezar a construir quizás desde una nueva encarnación, empezar a construir una nueva propuesta, más que propuesta, un nuevo propósito, ¿sí? Cuando, bueno, como ya sabemos, Sol en Piscis nos habla de que es una persona, bueno, sensible, empática, nos habla de una persona que está en contacto con sus emociones, con su cuestión creativa, es una persona súper intuitiva, y que la personalidad se lleva o se direcciona hacia lo que es la espiritualidad, ¿no? Hacia lo que es vivir el espíritu, hacer carne el espíritu. Cuando hablamos de la casa 10, recordemos entonces, el Sol, como siempre les explico, el Sol es la personalidad, es el ego, ¿sí? Y la casa donde cae el Sol es la casa donde nosotros vamos a desarrollar esa personalidad, ese camino, ese ego, ¿no? Cae en la casa 10, la casa del medio cielo, la casa de la profesión, del éxito. ¿Qué es para la persona el éxito? ¿No? Cae en la casa 10. La casa 10 es la casa de la profesión. Fíjese qué importante que el sentido, la personalidad o la forma de ser de la persona va directamente relacionada, la atención de la persona va a ir directamente relacionada durante toda su vida hacia ese aspecto. Ese aspecto es el que más se va a desarrollar y es el que probablemente también ahí encuentre sus desafíos y sus aprendizajes a nivel kármico, ¿no? Entonces, hablamos de la carrera, de la reputación y hablamos de que ella podría cambiar las estructuras de esa carrera, de esa profesión, ¿no? Yo siempre cuento que
no sé si ya lo conté o quizás lo conté puede ser, no lo conté acá en YouTube, pero yo he contado de que las personas que nacen con el sol en casa 10 por lo general son políticos, son personas que vienen vienen a ocupar grandes lugares, ¿sí? Sacando el juicio de bien o mal, pero para cambiar las estructuras de la sociedad, ¿sí? Porque entienden que de esa manera ellos se pueden desarrollar. Entonces, fíjense, hay un informe, no recuerdo si era un informe o qué, pero que yo lo había visto, que no me puedo acordar cuando hice un ensayo para la maestría, de las grandes personalidades, porque por ejemplo Juan Manuel de Rosas también tenía sol en casa 10, por ejemplo, no me puedo acordar quién más tenía sol en casa 10, pero habían hecho como un informe de todos los presidentes del mundo que tenían, un informe astrológico obviamente, por un profesional que tenían el sol en casa 10, ¿sí? Entonces es muy habitual ver que los grandes presidentes o los grandes líderes, jefas de Estado o incluso gobernadores, gobernantes, personas que ocupan lugares trascendentales en la política tienen el sol en 10, nacen con el sol en 10, ¿sí? Cristina, como les digo, tiene un ascendente en Tauro, ¿sí? Entonces, podemos decir de que tanto Sol tiene una luna en Tauro y un ascendente en Tauro. ¿Esto qué les da? A esta ensoñación, espiritualidad, vivir por ahí en las nubes, conectarse con sus sentimientos, este doble Tauro que tiene Sol y ascendente le da como un poder de estabilizar todo esto. Si vieron que es un signo fijo, estable, entonces da la posibilidad de materializar, el tener tierra tanto en su luna como en su ascendente. Muy lindo todo lo que pienso, todo lo que quiero, pero lo tengo que materializar, lo tengo que llevar a la tierra, al objetivo, ¿sí? Objetivizarlo. Entonces es como que todo eso que ella sueña y desea lo puede materializar gracias a eso. ¿Sí? Una persona que le gusta mucho la estabilidad. A Cristina la sacás de la estabilidad y no funciona, ¿viste? Una persona que tiene mucho carácter porque también ella cree que a ver, ¿cómo yo la definiría con estos tres aspectos, no? Sol, luna y ascendente. Ella cree que una persona que siempre quiere tener la razón, que ella sabe hacer todo mejor que nadie, y es una persona que le gusta mucho el lujo y el confort, pero para ella sentirse comprendida emocionalmente, para sentirse cómoda, para sentirse donde ella puede ser ella misma, ¿sí? No es lo mismo que yo le diga a Cristina que ella se va a ir a un hotel de 5 estrellas en las Bahamas, donde capaz está lleno de gente, donde ella no se siente cómodo, por más de que esté lleno de lujos. Ella a lo mejor va a elegir un lugar donde ella, por ejemplo, no sé, ay, no me trae ningún nombre, no sé, las Bahamas, pero de repente una isla privada o un lugar privado donde ella esté sola, en soledad, en tranquilidad, donde ella pueda meditar, donde esté en contacto con ella, pero o sea, con su ambiente circundante que sea como un lugar de lujo, ¿sí? Es como que necesita sentirse acompañada por ese ambiente circundante y estar rodeada como de esa estabilidad, de ese confort, ¿sí? Es una persona muy práctica, yo la veo muy práctica, va a los hechos, cuando se propone algo va y lo cumple, no da muchas vueltas, ¿sí? Es muy decidida con lo que ella quiere, y eso por ahí trae un poco de... Y sí, resistencia a la autoridad, resistencia a quiero hacer las cosas a la manera en la cual yo las quiero hacer, porque yo las sé hacer mejor que nadie y las decisiones que yo tome son las mejores, ¿sí? Da un poco eso. Eso es, este autoritarismo que ella tiene es lo que genera en la gente ese amor y ese odio, ¿sí? Genera mucho eso, porque la persona es como que a veces piensa mucho en sí y en lo que quiere, su deseo y en cómo lo materializa, en vez de decir, bueno, a ver, voy a mediar y quizás hay gente que me pueda ayudar a llevar a cabo esta situación, ¿no? Es una persona que, como les digo, le gusta mucho disfrutar de la belleza de los entornos, disfrutar de los placeres, por todo este Tauro que tiene, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ella se enoja o le agarran esas grandes cóleras, obviamente cuando las cosas no se hacen a su manera, y cuando el problema de ella es que en su mente funciona muy bien, en su mente sale perfecto. Ahora, cuando tiene que llevar a la práctica, lo que le molesta a ella son las cosas que no funcionan para materializarlo, ¿sí? De repente tengo, no sé, pienso, voy a poner un ejemplo tonto.
pienso que voy a crear un helado que pueda llevar a alucinar a la gente. En mi mente tengo todos los ingredientes, tengo el helado, tengo todo perfecto, tengo los medios, los recursos económicos para materializar eso, Voy a la realidad y resulta que la receta me explota porque no funciona, porque la frutilla me vino podrida, porque el que me tenía que traer las cosas no me las trajo. Y ahí es donde se genera esa gran frustración y se vive con mucha, digamos, anuencia, mucha explotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona es muy responsable, es muy disciplinada, la persona lo piensa, tiene ideas muy buenas, pero pasa que el ambiente de ella hace que ella no lo pueda ejecutar de la manera que ella quiere. Cuando no lo puede hacer es como que tiene un grave problema con el no y tiene un grave problema con cómo tomar esta agresión, o sea, cómo tomar este no, ¿sí? Por lo general la gente común, bueno, el no, viste, te enojas un ratito y después seguís, depende de dónde, cómo sean tus formas, pero ella tiene un grave tema con esto. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, fíjense que tiene, a ver, yo les voy a mostrar acá, fíjense, este Venus, tiene este Marte en Aries, ¿sí? Marte guerrero completamente, y guerrero que se impone ante lo que los demás quieren, digamos, coartar de esa libertad de ese Marte guerrero, ¿sí? Pero bueno, antes de ir ahí, yo empiezo a hablar y me pasa siempre lo mismo, pero quiero explicarles un poquito para pasar a hablar justamente antes de llegar a Marte. Voy a hablar primero de los aspectos del Sol más o menos, la Luna, Mercurio, Venus y un poco de por qué ellas como. Entonces hablábamos de que la Luna en Tauro es una persona, como les decía, es una persona emocional, ella es una mujer que realmente persevera, le gusta. La Luna en Tauro siempre digo, ya les conté, que le gusta comer, dormir y tener intimidad. No voy a decir la palabra porque acá si no el YouTube me saca la monetización del video. Tener intimidad. Son las tres cosas que más prefiere hacer esta luna, ¿sí? Una luna pancha, es una luna tranquila, enfocada en lo suyo, en la estabilidad, en bueno, tengo mi familia, mi hogar, siempre tranquila y la ley del menor esfuerzo, ¿sí? Ahora, se propone una meta, va y la cumple, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la casa 1, ¿por qué decimos que la luna estoy acá hablando, estamos en la luna en casa 1, ¿por qué decimos que ella tiene la luna en casa 1? ¿Qué decimos cuando hablamos de la casa 1? Bueno, hablamos de que la casa 1 representa la personalidad, cómo yo soy, cómo me identifico, ¿sí? Y esta persona es una persona que se puede ser vista por los demás como una persona práctica, ¿sí? Práctica, emocionalmente terrenal por ahí y muy paciente. Una persona que, objetivo que se propone, objetivo que no importa qué se ponga en su camino, ella lo va a cumplir como sea. Que nadie se ponga enfrente de su camino porque ella objetivo que se ponga, objetivo lo va a cumplir como sea. ¿Por qué les digo esto? Fíjense ese maravilloso Marte que tiene en Aries, ¿sí? Marte guerrero, pero que se pone una meta, va y lo cumple. Venus en Aries, lo que deseo voy y lo cumplo, como sea, mis deseos tienen que ser cumplidos. ¿Sí? Voy a usar a la sociedad para que la sociedad me ayude a poder cumplir ese deseo, ¿sí? Voy a tener los medios, voy a cambiar las estructuras. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, interesante, bueno, con un ascendente en Tauro, recordamos que el ascendente nos habla de una persona que, el ascendente nos habla del camino por el cual se van a desarrollar, digamos, todas las experiencias que la persona vive, como siempre les digo. ¿Qué pasa con este ascendente en Tauro? Lo único malo, está muy bueno que esta persona se ponga muchas metas y todo. Lo único malo es la terquedad que tiene Tauro, ¿sí? Que es un signo fijo y que eso sería como un gran inconveniente en ella, ¿sí? El no querer ver que a lo mejor para llegar a esa meta hay otras formas de hacer las cosas, que quizás hay otra persona que las hace mejor y que te puede ayudar y dar las directrices para que vos puedas llegar a ese lugar, a ese objetivo, a esa meta. Esta persona con un sol y ascendente Tauro es como que se pone una meta y no mira para el costado a decir, puede ser que fulano me pueda ayudar a llegar, o quizás hay otra forma de hacer las cosas. Y creo que eso es algo que puede que la gente le critique mucho a ella, esto de
de que la perciben como soberbia, pero en realidad no es soberbia, es simplemente que ella a veces no concibe que otro pueda hacer las cosas mejor que ella, porque ella tiene una autoimagen muy autosuficiente, muy, digamos, autonómica o con mucha autonomía, con mucha autarquía. Entonces ella se ve de esa manera, se autopercibe de esa manera. Y para la gente es como que ella es una persona en realidad soberbia, pero en realidad es porque la persona, quizás el rasgo por ahí negativo es que la persona no admite que las cosas se puedan hacer de otra manera que no sean las de ella, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo hagan. Pero bueno, en general, creo que hablando un poco de cómo es la personalidad de ella, creo que, como les digo, son personas muy leales. Creo que este sol, este ascendente, esta luna, le hace ser una persona muy leal, muy de que su palabra se cumple. Y también son personas que cuando se sienten no rechazados, sino atacados o como traicionados, son personas que se pueden volver letales, ¿sí? Pero porque ellos nunca traicionarían a su círculo más íntimo. O sea, ustedes fíjense, por ejemplo, digo, con su marido, con sus hijos, es como que ella, si bien puede tener sus desavenencias, por así decirlo, pero no quiere decir de que ella no sea algo malo para ella, o no quiere decir de que ella se deje de hablar o que ella salga con los pelos de punta, no van a ver como una persona errática, ¿sí? Puede tener sus desavenencias, pero las va a arreglar en el seno íntimo, incluso con quizás amigos, es como que no le gustan mucho las discordias, ¿sí? A ver, lo otro es, sí, le gusta mucho lo material, es una persona muy materialista también, nos dice esta combinación, siempre va a ir en pos de lo material es muy importante. Yo siempre digo que estas personas son, primero me cercioro de que lo material esté ok y que yo haya conseguido a los 20 años tener, no sé, una gran estabilidad material y después voy en pos de lo que yo quiero y me relajo. Es como que trabajan incansablemente y eso a veces puede hacer de que la persona viva trabajando porque la meta material sea tan alta que le cueste toda la vida poder cumplirla, ¿sí? De hecho, ustedes dirán, bueno, ¿por qué ella quiere seguir teniendo o seguir trabajando, seguir teniendo cargos públicos? Bueno, a lo mejor ella siente que es algo que le gusta y es algo que le lleva también a tener el dinero que ella quiere, ¿no? O esa estabilidad que nunca se termina de saciar, quizás, ¿no? Esa estabilidad material. Que esto es muy taurino, ¿sí? Esto es de tanto Tauro y de tanta, como les digo, tanto el querer la opulencia muchas veces. Y lo digo desde el conocimiento de que conozco gente que tiene aspectos así similares o con bastante Tauro y la verdad que uno se queda admirado porque dice, ¿cuánto más vas a querer acumular? Viví la vida, disfrutó un poco más, pero bueno, es la forma de la persona que tiene estos aspectos, ¿no? Fíjense ustedes que vamos a ir mirando acá un poquito, yo voy poniendo acá para que ustedes me vayan siguiendo, tiene los aspectos del Sol, ¿sí? Fíjense el Sol en trígono a Saturno. El trígono es un aspecto muy positivo, ¿sí? Es una persona que muy conservadora y muy madura a la hora de proponerse objetivos. No va a proponerse un objetivo que sea mesiánico o inalcanzable y son objetivos que son factibles a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y tiene el ímpetu para lograrlos, ¿sí? Es como que es una persona que se organiza. Bueno, voy a tener tal meta, tal objetivo, ok, voy a armar un plan de acción, lo voy a ejecutar, voy a ir paso por paso, y tiene como un buen uso del límite también, ¿no? Como esto le digo, que esto le da justamente el Sol en trígono a Saturno. También un poco nos habla el Sol en trígono tanto a Saturno como a Neptuno, nos habla de los aspectos del Sol, nos hablan de la relación del padre, ¿sí? Fíjense ustedes que es una relación que, por lo que conocemos, es un poco extraña la relación porque hay como algo ahí dando vuelta en la vida de ella que no se sabe si el padre es el padre biológico, es el mismo padre biológico que el padre que realmente se dice que es. Acá nos habla un poco de esto, ¿no? De el Sol en trígono a Neptuno. Nos puede hablar un poco de estas cosas, velos que se corren o cosas que no son del todo
o secretos que pueden salir a la luz, ¿sí? A través del tiempo, que no son del todo confiables o que nos generan un shock, ¿sí? Pero la verdad, si miro la carta, veo que evidentemente la persona no tiene una mala relación con el padre, no hay algo como negativo, si se quiere. Sí, por ahí se ve como un poco más compleja la relación con la madre, porque esos son los aspectos de la luna. Pero en general, bueno, este lindo trígono Sol-Neptuno nos habla de una persona que está muy conectada con sus sueños, con lo que ella imagina, con su propia intuición, ¿sí? Esta capacidad de poder soñar en grande, pero también con la capacidad de poder materializarlo, ¿no? Sueños en grande, pero que se pueden materializar. Y es una persona que cuando vos hablas con ella probablemente sentís de que ella conecta con lo que vos le estás diciendo. No es una persona fría, es una persona que puede conectar con los demás desde la empatía, ¿sí? Está en un orden bastante disperso, pero no es algo, no es un mal orbe, digamos, si se quiere, ¿no? Bien, vamos a ir a, ahí está, bien, vamos a ir a ver acá. Bueno, vamos a la luna, ¿sí? La luna que está en sextil con Mercurio, la luna, como ya les contaba, tiene luna en Tauro, con sextil con un Mercurio en Piscis, acá estoy en Piscis. Nos habla de, bueno, una persona que, la luna hablamos de las emociones, Mercurio la forma de comunicar, podemos comunicar las emociones de manera fácil, de la manera clara, podemos darnos a entender y podemos, digamos, esto que tan importante, ¿no? Me siento de esta manera, poder comunicarlo y poder decir cómo me siento. Hay una afinidad entre cómo yo me siento y cómo yo lo quiero comunicar. Eso es muy bueno porque a veces si tenemos de repente una cuadratura, por ejemplo, o una oposición, de repente se nos complica poder comunicar cómo nos sentimos ante los otros y poner nuestras emociones en palabras. Fíjense que bueno, tenemos una luna, esta es un semisextil, sí, es un semisextil de luna-Venus, ¿sí? A veces me cuesta leer el semisextil porque a veces lo miro para abajo y digo sextil, pero no, es un semisextil que justamente no es tan bueno porque la persona es como que no sabe, no tienen claro si seguir a sus emociones o no. Hay como una duda ahí, ¿sí? Hay como una duda de qué tengo que hacer. ¿Sigo a mis emociones? O sea, escucho a mis emociones para ir en pos del deseo, porque Venus nos representa qué es lo que deseamos, o de repente hago lo que me dicen los otros que tengo que hacer o lo que el ambiente circundante me dice, ¿no? Acá lo que uno siempre tiene que ir, y más ella que tiene este sol en Piscis, sol, trígono, Neptuno, de lindo aspecto con Neptuno, conecta con tu intuición, conecta con lo que vos te sentís, cómo vos te sentís. Entonces por ahí es un aspecto no tan relevante, pero es un aspecto que influye. Otra cosa, acá podemos ver, esto que no me quiero olvidar de contarles, que acá con los aspectos del sol podemos ver también las relaciones sentimentales que puede tener la persona, ¿no? Las parejas sentimentales. Fíjense que tanto, yo creo que Néstor Kirchner representó en ella una persona que le dio esta estabilidad y que le permitió un poco poder conectar con quién ella era y cómo con la construyó en algún punto, ¿no? Es como que yo siento que esto que no vivió por ahí con el padre lo trasladó a la pareja y tiene mucho que ver con este sol en trígono Saturno y este sol en trígono Neptuno, ¿sí? Bueno, Luna en conjunción a Júpiter, Júpiter lo tiene en Tauro, bueno, Luna, claro, sí, Júpiter en Tauro, Luna conjunción Júpiter, están bastante cerca, nos habla de una persona que no tiene problemas es como una emoción expandida, no tiene problema de ser generosa, es una persona que si tiene va a dar, no es que va a quedarse con todo, va a dar, es una persona que siente optimismo a la hora de vivir quizás las emociones, es una persona que ese optimismo y esa generosidad la puede transmitir a los demás, ¿sí? Es una persona que sabe transmitir mucho lo bueno y sabe cómo exagerar a veces las emociones. Ojo ahí también porque es una persona que tiende a exagerar muchas veces las emociones y el público tiende a poder creerle en esto, ¿no?
Bueno, otra cuestión, tema Luna cuadratura Plutón, ¿sí? Acá, que la estaba viendo desde hoy, que a mí me gustan los aspectos duros, ¿vieron? Que me gusta esto porque siento que acicatean el camino de la persona, ¿no? Es una persona que intensa, muy intensa emocionalmente, rayana a veces la agresividad, es una persona que le gusta mucho poseer al otro y poder poseer emocionalmente al otro. Yo soy tuya y vos sos mío, ¿sí? Tiene tendencias de celos, tendencia... y esto viene también un poco de la madre, ¿no? De no sentirse protegida y no sentirse, digamos, entendida por la madre. Porque la luna muchas veces muchas veces no nos habla de la madre, ¿no? Yo siempre les digo que la persona se siente segura, cuando la persona se siente mal, busca la seguridad de cómo estaba en el vientre de mamá, ¿sí? Entonces, a través de la luna y los aspectos de la luna podemos ver cómo la persona se maneja en sus emociones y qué es lo que la persona toma como positivo y como negativo, ¿no? Entonces, creo que también habla de un poco de tener muchos miedos y una infancia muy traumática, una relación con la madre rara, una relación donde se plantaron miedos, se plantaron dudas, se plantó este miedo a que me abandonen, este miedo a que no poder mostrarme como yo realmente soy, ¿sí? Bueno, la luna sextil Urano, esto es un aspecto muy lindo, a mí me gusta mucho este aspecto, siempre cuando son aspectos así sencillos con Urano está bueno, porque te habla de que la persona es diferente, que expresa sus emociones de manera distinta, habla de independencia, de que la persona es original, una persona que se muestra, sí, original y que se muestra que no le molestaría adaptarse a cualquier tipo de cambio emocional que tenga, ¿sí? Porque acuérdense que Urano son los cambios sorpresivos, bueno y malo, pero como lo tiene en buen aspecto, es un aspecto sencillo, ¿sí? Para la persona, de hecho, se siente cómoda teniendo cambios en lo emocional. Si bien decimos que con Luna cuadratura Plutón tiene miedo al abandono, tiene miedo al cambio, tiene miedo a ser dejada atrás, pero a la vez sí necesita del cambio, ¿sí? Necesita de un cambio positivo, ¿no? Si de repente en una dinámica no se siente cómoda, ella se va a correr, pero no lo va a hacer con dolor, no con fricción, y no se va a dar ese cambio de una manera brusca, sino va a ser algo armonioso, porque es un aspecto armonioso, ¿sí? Fíjense la luna en trígono a Quirón, ¿sí? Acuérdense, Quirón es la herida que nos sana al sanador herido, ¿sí? Nos habla de, como les digo, esto creo que hace mucho hincapié o se relaciona mucho con, que les había contado acá, con la luna en semisextil a Venus, por ejemplo, que es una persona empática y es una persona que vino con la capacidad de ayudar a otros a través de su propia emocionalidad, ¿sí? A través de su propia experimentación, ¿no? Y tiene esa capacidad como para poder ayudar a sanar. Es una persona que también tiene mucha empatía, como les digo, y una persona que tiene la capacidad de poder salir airiosa de ciertas situaciones que otras personas en su lugar tendrían un dolor y las volcarían en una depresión muy dura, ¿sí? Creo que ella, digo, por ejemplo, el caso del padre, de no saber todo esto del padre, de la madre que de repente le escondió muchos secretos, porque también esta luna cuadratura Plutón y la cuadratura medio cielo también nos habla de que la madre fue muy importante en la vida de la persona, ¿no? Porque la madre la ayudó a formar quien ella era, ¿no? Y muchas cosas no se les dijo cuando era chica que no fueron real, quizás, cuando ella empezó a crecer, ¿sí? Una disonancia ahí. Entonces, con esta luna en trígono a Quirón también nos habla de que la persona se puede recomponer y puede sanar situaciones heridas y aguantar cosas saliendo positivamente de esas situaciones que otras personas en su lugar no lo podrían hacer porque no podrían perdonar o estarían hundidas en una depresión, y eso está bueno porque claramente nos habla de que la persona tiene esas capacidades positivas, ¿no? Yo creo que es una persona muy magnética, creo que es una persona sumamente carismática, ¿sí? Cuando la persona tiene tantos aspectos a la luna, de la luna con otros, es como muy lunar, entonces habla de que es muy, acá está la predecibilidad que ella tiene a los cambios de humor que tiene, ¿sí? Y a cómo el público la percibe. Es una persona muy lunar, entonces siempre va a estar como sometida
al cambio, ¿sí? Al cambio de emociones. Y el público, ¿por qué la rechaza tanto? Porque siente que hay una gran bipolaridad en ella, pero porque ella se muestra tal cual es. Esa es la diferencia. Ese es el tema acá, ¿sí? Y es una persona que a mí me gusta mucho esta personalidad porque se adapta cualquiera sea la circunstancia. Ella se adapta, es una persona que se adapta, ¿sí? Se adapta a lo que sea que le pase en la vida, se siente que lo puede sobreponer y lo hace con benevolencia, con optimismo, ¿sí? Es como que, bueno, me pasó de todo en la vida, listo, no importa, yo sigo adelante. Y es una persona que no le gusta que la coarten, que coarten su libertad. Una persona que ella quiere que realmente la respeten como ella es y la dejen ser, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que tuvo el matrimonio con Néstor Kirchner fue que él la dejó ser y él potenció sus formas, ¿sí? Potenció sus formas, ¿sí? A ver, lo que me faltó acá de leer es la cuadratura del medio cielo, que esto es re importante, ¿sí? Re importante porque nos habla de que ella, como está en una cuadratura, hay un conflicto, claramente, ¿no? Entonces, entre lo que hay un conflicto entre lo que ella quiere, lo que ella o quiere, o lo que ella siente, ¿sí? Lo que ella necesita emocionalmente para procurarse en la vida y lo que la sociedad le implica, ¿sí? Entonces de repente, voy a poner un ejemplo, yo quiero ser presidenta de la nación y de repente yo quiero estar tranquila o tengo la necesidad de tener un mandato estable, ¿sí? Tranquilo, sin tener muchas disrupciones. Y de repente pasa que me pasa todo lo contrario, se genera no sé, un caldo social, ¿sí? O se genera una pelea social tremenda durante mi gobierno. Entonces yo es como que tengo una necesidad emocional de vivir las cosas de una manera, pero la vida me pone ante otra situación. Y ahí es donde sale todos estos aspectos que yo les digo de que ella tiene esta personalidad de que se puede sobreponer a lo que sea. Que no quiere decir de que la vida va a ser fácil, quiere decir que tenemos las herramientas para salir de toda esa situación, de todo ese caldo de cultivo, ¿sí? Entonces yo creo que es una persona tiene una carta natal muy dinámica y compleja, ¿sí? Es una persona la verdad que para mí me parece muy interesante, ¿sí? Bueno, hablamos de Mercurio. Mercurio tiene en Piscis en casa 10, ¿sí? Es una persona, está muy conectada con su intuición y con la emocionalidad, con lo que ella siente. Recordemos que Mercurio es el planeta de la comunicación, cómo nosotros pensamos de la mente, la comunicación, cómo pensamos y nos comunicamos. Entonces, ¿qué tipo de mente puede tener con un Mercurio en Piscis? Y una persona muy espiritual, emocional, creativa, que quizás le presta mucha atención a la parte soñadora de la vida de ella, ¿sí? Esas personas que sueñan con los ojos abiertos, aunque no parezca, y eso es lo que a ella le da ese carisma irresistible y esa forma de ser, y a mí me gusta este Mercurio en Piscis porque ustedes si escuchan, por ejemplo, la escuchan hablar, a veces les puede parecer que sí, tiene su forma rara, no la voy a calificar porque no me parece, pero lo que sí me gusta que siempre sale con un martes 13 de algo que te deja anonadado, que te hace un comentario que vos no lo tenías a ese comentario, que te hace un comentario sobre una cosa que leyó y ella la interpreta de otra manera de como lo podría interpretar cualquiera. Eso es un Mercurio en Piscis. Eso es un Mercurio en Piscis, ¿sí? Y una persona con muy buena capacidad de comunicación, ¿sí? Muy buena capacidad de comunicación, sobre todo, por ejemplo, si se habla de filosofía o de espiritualidad, espiritismo, son muy buenos, ¿sí? Y esto lo que le da también, sobre todo en la parte profesional. Creo que ella por eso lo supo explotar muy, pero muy bien a ese Mercurio en Piscis en casa 10, porque lo puede aplicar en la parte profesional, pero sí realmente tiene como una forma, ustedes fíjense cuando habla, las formas que ella tiene de hablar, y aparte tiene una mente muy rápida, muy ágil, es muy inteligente, muy inteligente. Este Mercurio, como ven acá, paren que vamos a borrar acá, ahí está. Este Mercurio tiene entonces, vamos acá, ¿no? Tiene
estos son los aspectos que tiene Mercurio. Tiene un aspecto a Júpiter y un aspecto a Urano, ¿sí? Los dos aspectos son aspectos positivos, ¿sí? ¿Qué nos habla? Nos habla de una persona que no tiene problema al expresarse, no tiene problema al poner en palabras sus ideas. A ella le gusta hablar. De hecho, es una persona que habla hasta por los codos. Sí, tiene como esa cosa de que le cuesta, tiene mucha rigidez. Pero yo creo que, por ejemplo, ¿cómo una persona podría convencer a Cristina para hacerla cambiar de opinión? Persuadiéndola, ¿sí? Y hablándola desde un punto de vista empático, apelando a la empatía. De repente yo la quiero convencer a Cristina que se compre el zapato azul en vez de comprarse el zapato naranja, y ella quiere el naranja. Bueno, voy de a poco. Viste que el zapato azul es un zapato que habla de que las personas son más místicas, es un zapato que trae buena suerte, o viste que tal persona que tiene mucha suerte usa tal zapato, viste que es como yendo a la parte espiritual, ¿sí? Hablando o convenciéndola de la parte de empatía y espiritualidad, es como podemos llegar a ella, ayudar a hacerla cambiar un poco de ese pensamiento rígido que tiene, ¿no? Creo que tiene por eso le digo, mucha facilidad para aprender, para incorporar conceptos. ¿Sí? Una persona probablemente se la pase estudiando toda su vida y le encante. Y es una persona que está abierta a todo lo nuevo, a todo lo distinto. Le interesa aprender sobre lo distinto. Entonces ustedes de repente la van a ver hablando de temas que capaz que a nadie le interesan, o que la gente dice, ¿por qué esta tipa está hablando de estos temas? Porque a ella le interesa lo distinto, o sea, salir... quiere entender la mente desde otro lugar y quiere conocer los contenidos quizás de la vida desde otro lugar, ¿sí? Y hablar de temas diferentes, ¿sí? Eso está muy, muy bueno. Una persona creo que muy, como les digo, muy optimista, es intensa, es apasionada. Bueno, Venus, ¿sí? Venus. Esta persona tiene a Venus, bueno, tienen Venus y Marte en Aries, ¿sí? Los tiene acá, estoy acá. Venus y Marte en Aries, ambos en casa 11. Entonces con Venus una personalidad Venus en Aries es una personalidad impulsiva, apasionada, es una persona que no media, no le gustaba, donde pone el ojo pone la bala, es muy directa en lo que ella quiere y le gusta un hombre, va y se lo dice. Quiere una cosa, va y la busca, no va a buscar intermediarios, y a veces esto le trae, por eso les digo que tiene mucho que ver cómo ella es y la forma que la percibe la sociedad, tiene mucho que ver con Venus, Marte que tiene en Aries, y esa luna y ese ascendente en Tauro, ¿sí? Terca pero directa con lo que ella quiere, ¿sí? Le cuesta medias tintas, no es una persona de medias tintas, ¿sí? Esto es directa, tanto las relaciones sentimentales, probablemente ella yo no sé, pero capaz que ella fue la que lo agarró a Néstor y le dijo, ella lo envolvió a Néstor o buscó la manera. Y creo que de grande, porque esto obviamente uno lo va suavizando y se va conociendo más a uno mismo, yo creo que ahora de grande ella sabe utilizar esto de ser directa y esta facilidad que tiene para envolver a la gente con Mercurio en Piscis en casa 10, ¿sí? Envuelve para lograr lo que ella quiere, ¿sí? Bueno, usa sus artimañas, ¿sí? Marte en Aries es como que las metas que ella se propone las cumple, ¿sí? Las cumple y no va a parar hasta no cumplirla. Y lo que es, como les digo, si alguien se sobrepasa sobre su camino, se pone en el medio de su camino, ella te atropella para cumplir su propia meta porque no le interesa muchas veces, ¿sí? Realmente nos habla de estas dos personas, estos dos aspectos, nos habla de que la persona le gusta sentirse líder, ¿sí? Le gusta, se siente líder, quiere ser líder, no le gusta que la manden, es una persona, por eso yo creo que los padres creo que habrá sido como la oveja negra de su familia, en el sentido de que no es una persona que le guste que la controlen, no es una persona que le guste que le digan que no. Creo que la resistencia a la autoridad fue desde chica, y desde chica querer hacer las cosas de otra manera, y de que no hay nada que ella no pueda hacer que no se lo proponga, ¿no? O nada que se proponga que no lo pueda lograr. Bueno, la casa 11 nos habla de que
o sea, tanto Venus y Marte en la casa 11, no, la casa de los grupos, los amigos, el ambiente circundante, nos habla de que ella probablemente la forma en la cual ella tiene de ejecutar esa acción, ese deseo, puede ser un medio, los amigos, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, de repente nos habla de que puede ser que a Néstor lo haya conocido en un ambiente en un grupo social, o creo que ella lo conoció a Néstor, si yo mal no recuerdo, pues no me acuerdo, pero creo que ella lo conoció a Néstor militando, puede ser, o en el centro de estudiantes. Bueno, me parece que no sé dónde saqué eso, capaz que lo inventé, puede ser, pero me parece que bueno, esto es un ámbito que nos habla la casa 11, justamente, los grupos, los medios, el ambiente circundante, donde las comunidades, ¿sí? Bueno, justamente la casa 11 nos puede hablar tranquilamente de un partido político o de un centro de estudiantes, donde congregan un montón de alumnos y con ideologías, ¿no?, distintas. Así que sí, se ve acá en su carta claramente. Bueno, vamos a ir a los aspectos de Venus, entonces. Venus y, bueno, podemos ir a los aspectos de Venus y Marte. Fíjate que tiene Venus conjunción a Marte. Estoy acá, pongo acá el cursor para que ustedes me sigan. Venus conjunción Marte, Venus cuadratura Urano. Bueno, interesó todo lo que tiene, mamita. Bueno, Venus, vamos a arrancar por la primera, que es Venus en conjunción a Marte. Venus en conjunción a Marte. ¿Qué nos habla de Venus en conjunción a Marte? Nos habla que es una persona apasionada, dinámica, dinámica y con esa cuadratura Urano que le atrae lo diferente, lo intenso, lo que no puede ser. Probablemente nos hable de romances que ella viva distintos, diferentes, o que tenga amores diferentes, ¿no? Amores, por ejemplo, fuera de serie, o estos amores que, no sé, lo conocí en un avión, tuve un vínculo en el avión y después se terminó y no lo vi nunca más, ¿sí? Amores como que, o que de repente me siento muy apasionada con esta persona, pero al otro día me levanto y no siento más nada, como errático, como distinto, ¿no? Le atrae lo distinto, le atrae lo que ella no puede, su mente o lo que ella siente que no puede tener, eso es lo que le atrae, ¿sí? Y es muy apasionada, muy anárquica en la forma de relacionarse, pero esto no es tan positivo porque le puede traer mucha desilusión y le puede traer también esto de... ¿vieron lo que, no me acuerdo cómo se dice, pero cuando uno consume sustancias, ¿saben qué tipo de sustancias? Uno como que está como muy high, está muy arriba y después la caída es estrepitosa. Bueno, algo así sería esto, pero hablando de los vínculos, ¿sí? De cómo ella se relaciona, ¿sí? Y también tiene un trígono a Plutón y tiene un trígono a Plutón y tiene una cuadratura a Quirón, ¿sí? Bueno, ya les digo que el trígono a Plutón la hace ser como muy magnética y muy atractiva para el sexo opuesto, ¿sí? Ay, no tenía que decir la palabra. Muy atractiva para los otros, muy magnética, muy atractiva. Tiene como... Yo creo que la gente, los hombres la podrían definir como Cristina tiene eso, ese no sé qué tiene, que es tan atractiva. No sé qué tiene en su personalidad que es tan atractiva, que la forma que tiene me seduce como ella es. Creo que la podrían definir de esa manera, ¿no? Si tuviera que decir. Pero bueno, nuevamente vemos esto con Plutón. Probablemente tenga muchos celos, mucho de posesiva, y esto que creo que es importante, tanto las cuadraturas de Venus, Urano y también de Neptuno, lo que puede generar es una relación inestable con el otro, ¿sí? O dificultad de poder poner en palabras o que se haga un entendimiento con el otro, ¿sí? El otro, yo me refiero a la pareja sobre todo, ¿no? Yo creo que han tenido muchas peleas probablemente con Néstor porque ella no termina de ella entender cuál es su deseo y su emoción y poder transmitirla al otro,
¿sí? Y ahí se genera como un gran inconveniente, ¿sí? No se puede expresar de una forma positiva, de una forma armónica, ¿sí? Y es como que también es una persona que tiene, que todo esto la puede llevar a confundirse ella misma con lo que ella quiere, con lo que ella siente y con lo que ella realmente mmm, quiere en la vida y ella se pone a pensar de que lo que ella quiere, lo que ella siente, lo que ella espera no se relaciona con lo que realmente es en el mundo circundante, no, en el mundo material, digamos, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Pero creo que es una persona que utiliza mucho, con los años aprendió a utilizar más la intuición y, y seguir el camino de la intuición para poder encontrarse con sus propios ideales, ¿no? Para poder dar rienda suelta a esos ideales y para poder conseguirse la vida que ella espera. El tema es que, por ejemplo, es una persona que sí tiene toda esa potencialidad que yo les dije para poder transformar lo malo en lo bueno y poder sanarse emocionalmente, pero le cuesta a veces aceptar la realidad. Yo puedo tener la posibilidad de poder sobreponerme a lo que me pase, ¿sí? Seguir adelante, pero todo el tiempo estoy mirando para atrás y estoy diciendo, lo mal que lo hice, qué porquería que me pasó esto, qué vida de porquería, qué bronca. O sea, yo me sobrepongo a eso, pero sigo mirando para atrás y me sigue doliendo, ¿no? Y eso es por ahí lo que tiene tanto aspecto de Quirón, ¿no? Que tiene esta cuadratura, fíjense, de, a ver, me pueden ver acá, bueno, esta cuadratura de Neptuno-Quirón, que yo la estaba mirando, que realmente es una cuadratura muy complicada, porque es como que no, es un dolor de por qué me tuvo que pasar lo que me pasó en la vida, por qué tuve que sufrir lo que sufrí en la vida. Y el no poder superar el pasado, ¿no? Entonces de repente yo creo que ella ahora quizás debe seguir sufriendo por la muerte de su marido y debe seguir llorando por lo que pasó y debe querer ir hacia el pasado a tratar de ver qué puede arreglar del pasado para que ese pasado sea diferente y que se pueda relacionar en el presente, o esto de vivir mucho, de enojarse con la vida porque las cosas fueron como fueron, ¿no? Y a su vez de enojarse con uno mismo. Entonces, este aspecto es muy importante, el de Neptuno en cuadratura Quirón, porque nos habla de que la persona viene a aprender a aceptar y a sobreponerse, aceptar que esa versión de esa persona fue de esa manera y vivió de esa manera y pensó de esa manera y que de repente ahora lo aprendemos y lo podemos hacer mejor de aquí en adelante, ¿no? Pero es un aspecto como muy, pero muy heavy. Fíjense que Júpiter en Tauro en casa 1, que no terminé de decir las casas, me fui para abajo como siempre voy, vengo, bueno, ese es mi ascendente en Piscis, le echamos la culpa. Es una persona que tiene las cualidades, bueno, de Júpiter tiene las cualidades de Tauro, que es una persona muy estable, es una persona que ante las metas tiene paciencia, ¿sí? Esto es importante. Más allá de todo, ella sabe que hay objetivos que no lo va a poder cumplir de hoy para mañana y tiene como paciencia para poder transitar esto. Y tenerlo en la casa 1 es una muy buena posición porque te da muy buena suerte y te da la posibilidad de vos como persona expandir tu personalidad, ¿sí? Constantemente estar aprendiendo y trabajar la confianza. A través de las situaciones de la vida podés aumentar tu confianza en vos mismo, ¿sí? Y bueno, Júpiter en 1 también es muy bueno para el tema de la platita, el dinero. Así que creo que las personas que tienen Júpiter en Tauro en 1 nos habla de que son personas que le va a ir muy bien a nivel económico, tienen probabilidad de tener algo muy positivo a nivel económico. Siempre hay que mirar toda la carta, ¿no? Porque a veces tenemos un aspecto espectacular y después hay otros aspectos que hacen que ese aspecto tan espectacular no sea tan así como parece, ¿no? Bueno, Saturno en Libra lo tiene, tema que lo tiene, fíjense que tiene, miren, tiene desde Saturno hasta, bueno, los nodos siempre están retrógrados, pero hasta Plutón los tiene retrógrado, tiene Urano, Neptuno y Plutón retrógrado. Siempre que yo les cuento que cuando hablamos de un planeta retrógrado, hablamos de que, ¿qué hablamos cuando hablamos de un planeta retrógrado? Hablamos de que la energía que está detenida, ¿sí? Está como detenida.
y se habla de que la persona tiene trae algún karma referido a ese planeta, ¿sí? De una vida pasada. Y acá que hay que aprender a poner límites. Poner límites. Yo creo que muy probablemente poner límites en la vida laboral, en la vida de la salud, ¿sí? Saturno en 6 nos habla de qué lugares, qué aspectos de nuestra vida donde nosotros quizás vamos a sufrir el aprendizaje de los límites y del karma, ¿no? De qué es lo que tenemos que venir a trabajar o qué es lo que más nos va a costar, pero que al final nuestra vida, aunque nos haya dolido la cabeza y haya sido nuestra mayor cruz en la vida, es lo que nos va a dejar orgullosos y nos va a generar mucha autoconfianza y mucha capacidad de resiliencia, ¿no? En este caso, en la casa 6 nos habla de la salud, como les dije, el tema del ámbito laboral o las relaciones, ¿sí? Es muy probable que el trabajo, y esto lo digo, yo lo afirmo con la Sol en 0 en casa 10, nos habla, y este Saturno en 6, muy probable que ella ya se lo planteó antes de venir a esta tierra, que iba a tener este rol que para poder hacer las cosas de otra manera o diferente, ¿sí? De ahí que las haya hecho bien o no, no somos nosotros quienes vamos a juzgar, porque no somos quien para juzgar, pero sí nos habla de que con este Saturno retrógrado es muy probable que tenga que trabajar muchos patrones o haya trabajado muchos patrones que vienen de vidas pasadas en este tipo de trabajo, y por eso no fue casualidad que ella haya tenido este trabajo, ¿no? De vista pública y de ser una jefa de Estado, ¿no? Así que interesante. Temas de salud, fíjense que durante su presidencia, su segunda presidencia, yo creo que ella tuvo muchos temas de salud y que tienen que ver con este Saturno. Yo creo que, si mal no recuerdo, tenía aspectos muy negativos cuando fue el tema, creo que no fue la tiroide, un cáncer de tiroides creo que tenía, no me acuerdo, o un linfoma, no me acuerdo, no quiero hablar sin saber, pero seguramente habrá estado muy mal aspectado este Saturno. Habrá hecho algún tránsito ahí maléfico. Bueno, Urano en Cáncer, en casa 3, ¿sí? La forma, ahí está, fíjense acá esto, qué importante, ¿no? El Urano en Cáncer en casa 3, que está bien, sí, está retrógrado, pero nos habla de que la persona es única, como yo les decía, hoy les decía, única a la hora de comunicarse, única a la hora de expresarse, o sea, nadie le va a ganar una conversación a esta mujer, nadie le va a ganar una pelea verbal a esta mujer, nadie se la va a ganar, pero porque no sé de dónde saca su originalidad, su excentrismo, y ella siempre está leyendo cosas que nadie la sabe, como para usarlas después como as bajo la manga. Sabe usar muy bien las palabras y se sabe comunicar muy bien, tiene una mente rapidísima, súper ágil, y nos habla de que una persona muy innovadora, porque Urano es innovador, ¿sí? Neptuno lo tiene en Libra retrógrado también, en casa 6, ¿sí? Casa 6. Yo creo que una de las cosas más importantes que tuvo que aprender a poner límites en la vida diaria, en su trabajo, ¿sí? Es como que el trabajo diario, el trabajo de todos los días, la salud, fueron dos cosas que fueron lo que ella más quiso y lo que más tomó rimbombancia en su vida, pero fue lo que también más cambios tuvo y que fue de una forma a la cual ella no se lo esperaba. Fue una forma muy distinta a lo cual ella pensaba que iba a ser o que al menos se esperaba, ¿no? Idealización, porque en la casa donde tenemos Neptuno nosotros idealizamos las cosas. Entonces, idealización de repente los compañeros de trabajo o de los colegas de ella, o de cómo iba a ser su lugar de trabajo, o de cómo ella iba a ser como presidenta. Yo la veo como de esta manera, ¿no? Yo como presidenta, ella pensando que iba a ser de una manera y después terminó siendo cualquier cosa su vida diaria y su trabajo en sí y la imagen de ella, ¿no? Yo creo que ella sufrió mucho por la imagen que ella tuvo. Creo que una de las cosas que probablemente con este aspecto ella, no con este aspecto en general, con toda la carta en general, creo que una de las cosas que a ella más le hubiese gustado tener, por ejemplo, es el control de la imagen pública, ¿no? De, bueno, controlar ciertas cosas mías que no puedo controlar para poder caer un poquito mejor. Más allá que ella después no puede con su genio y termina cayendo como que termina cayendo, que ustedes me entienden, pero es como que creo que una de las cosas que más le hubiese gustado es poder cambiar, ¿no? Y Neptuno siempre, la casa en la que tenemos, nos genera confusión, entonces como que no sabemos si estamos yendo para un lado o para el otro, ¿eh? De repente, por ejemplo, no sé,
una persona tiene un Neptuno en 10, que también es la casa del éxito de la profesión, de manera distinta a la casa 6, pero de repente puede sentir confusión a la hora de saber, bueno, qué metas, cuál es mi propósito de vida, ¿no? Me voy por acá, me voy por allá, o puedo tener varios propósitos de vida en una sola vida también. Puedo descubrir que de repente tengo un propósito ahora y dentro de 20 años tengo otro. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, tenemos a Neptuno, entonces tenemos a Neptuno en Libre. Ah, mira, tiene Plutón. Plutón en Leo, grado 21, yo me tengo grado 21 a Plutón. Bueno, Plutón en Leo en casa 4, ¿sí? Bueno, la casa 4 es la casa de la familia, tema importante ahí, o sea, todo lo que es la familia, el hogar, lo emocional, y yo creo que acá, en este aspecto, es donde se ve lo que yo, sobre todo se ve lo que yo les contaba que pasó con su familia, ¿no? Con su padre, esto de que si el padre era realmente quien dice ser, todos estos secretos, donde está Plutón es un lugar donde nosotros la pasamos mal y donde siempre la pasamos mal porque tenemos que crecer y tenemos que aprender de ahí, ¿sí? Secretos que salen a la luz, secretos familiares que salen a la luz en el peor momento nuestro, ¿sí? Donde nosotros no esperábamos, ahí es donde nos da Plutón, ¿sí? Nos da como ese choque, ¿sí? Y la transformación, el aprendizaje y sí, la alquimia viene siempre por parte de la familia, viene siempre de los eventos del pasado. Y yo insisto eso, es una persona que le cuesta mucho superar el pasado, le cuesta mucho entender que el pasado ya está y que todo fue como tenía que ser para tu mejor evolución. Y es algo que a ella lamentablemente le cuesta, ¿sí? Se nota que le cuesta, ¿sí? Los nodos que tiene nodo norte en casa 9 y nodo sur en casa 3, ¿sí? Estos son nodos muy buenos porque nos hablan de una persona que tiene que viene acá a aprender a expandirse mentalmente, ¿sí? A expandir el conocimiento, ¿sí? Es una persona que kármicamente viene a esta vida a expandir su conocimiento, ¿sí? A abrirse, a viajar por el mundo y que adquirir todo ese aprendizaje, empaparse de todo ese aprendizaje que aprendió en el mundo, por así decirlo, y que aprendió a través de las relaciones y de las comunicaciones, ¿sí? Muy buen aspecto, por ejemplo, para ser una profesora o para... yo creo que ella tiene que focalizarse en algo y poder transmitirlo, tiene como esa capacidad de enseñar, y por eso yo creo que también esto que tiene mucho con el tema de escribir libros y de que ella, fíjense cuando ella por ejemplo da los discursos, es como que parece una maestra ciruela, pero porque bueno, tiene mucho de esto, porque también es un aspecto de su vida, es algo que ella vino a aprender y vino a hacer, porque eso a ella la lleva a la evolución pudiendo, ella tiene que aprender y eso que ella aprende no es para guardárselo para ella, es para darlo a los otros, ¿sí? Entregarlo a los otros, ese sentido también de ¿cómo se llama cuando uno de servicio? Ahí está, el eje del servicio, ¿sí? Por ahí, cuando ella no estudia o no piensa, es donde ella por ahí puede como meter la pata, por así decirlo, ¿sí? Bueno, fíjense que los nodos, acá abajo porque se ve, ahí está. El nodo, esto me acuerdo cuando había visto su carta, que me voy acordando, los nodos en cuadratura al ascendente, o sea, el nodo norte hacia donde vamos para evolucionar está en cuadratura con su ascendente. Y esto es algo re importante porque, ¿saben qué es lo que nos habla esto? Nos habla de que, acuérdense que el ascendente es el camino hacia el cual nosotros vamos a desarrollarnos, ¿no? Entonces habla de, y también obviamente la personalidad, y habla de un conflicto entre cómo los otros nos ven o cómo nosotros nos presentamos ante los otros, ¿sí? Y lo que yo realmente necesito y lo que yo realmente soy, ¿sí? Lo que yo necesito, o sea, la gente me ve de una manera, pero yo de repente quizás internamente soy de otro estilo. Yo no sé por qué me muestro de esta manera, no sé por qué tengo esta imagen cuando yo internamente soy de otra manera. Entonces es muy probable que la gente que no la conoce, por ejemplo, crea que ella es de una manera o de la forma en la cual se muestra en la tele o lo que sea, pero ella quizás, la gente que la conoce en su fuero interno, ve otra Cristina, ¿sí? Pero eso es por la contradicción que ella tiene, ¿sí?
Y es donde ella se siente muy incomprendida también por esto, ¿no? Al ser una cuadratura es como que con la cuadratura no entendemos la energía, no sabemos cómo congeniar estas dos energías, del medio, del ascendente y el nodo. Entonces la forma que ella tiene de expresarse, como ella es, genera mucha fricción en los otros. Y yo creo que ella debe ser un gran interrogante de ella, ¿por qué en la tele me muestro de esta manera? ¿Por qué la gente me percibe de esta manera? Si yo en realidad no soy de esta manera. O soy, pero de una forma muy atenuada, mucho más atenuada de lo que parece, ¿no? Es importante. Lo otro que quiero acá, esto me parece importante, que es el Quirón. Esta persona, sin lugar a dudas, una persona que vino a esta vida con mucho bagaje kármico, claramente, ¿no? Esto estamos claros en esto, ¿no? Pero es una persona que me gusta esto porque nos habla de que para lo que ella se compromete a, a dedicarse profesionalmente, realmente tiene vocación para eso, ¿sí? Y ella va a poder sanar a través de esa profesión o de lo que ella, a lo que ella se dedique. Esto que también nos puede hablar de que puede que haya muchos miedos a la hora de nosotros embarcarnos a esta aventura profesional o esto que queremos ser. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo quiero ser presidenta, bueno, pero me da miedo lo que la gente opine de mí o lo que sea, pero igual siento que de esa forma, siento que mi alma me llama a ir hacia eso. Y voy y me sigo postulando a las elecciones. A lo mejor pierdo, pero me sigo postulando porque es lo que yo deseo y siento que a través de eso estoy cumpliendo con un propósito, ¿no? Pero también a través de eso, a través de, por ejemplo, ser candidata, mostrarme a la imagen pública, voy sanando ese miedo al que dirán, por ejemplo, ¿no? Siempre que atravesamos un miedo, lo sanamos. Para poder uno traspasar ese miedo, para poder uno erradicarlo, tiene que darle rienda suelta y sentirlo profundamente, como lo hacemos a través de la experiencia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que una mujer muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, me quedé en... ¿Dónde me quedé? Me parece que me quedé en... lo último que dije fueron los nodos. Bueno, vamos a ir a los últimos dos. Bueno, un poquito así, muy, pero muy rápido y ya termino porque ya voy 1 hora y algo, como hablo, por Dios. Bueno, Lilith en Virgo, Lilith, la luna negra, lo errático, lo que no nos gusta mostrar de nosotros, de nuestras emociones en Virgo, ¿sí? Nos habla de que es una persona muy perfeccionista, como Virgo, detallista, crítica, perfeccionista, controladora, ¿sí? Sobre todo, como lo tiene en casa 4, nos habla de la familia, el pasado, el hogar, es como muy de querer hacer todas las cosas. Pero ojo, probablemente se haya quedado ella en ese matrimonio, quizás no funcionaba como ella esperaba el matrimonio, pero pensando en el que dirán, o se quedó porque quería tener el control de lo que pasaba, o no se podía desmoronar su familia, ¿sí? O ella sentía que iba a pasar por un dolor igual de grande que el que pasó su madre o ella cuando era chica a nivel familiar. Entonces como que todos estos mambos, entre comillas, a nivel familiar vienen de todo de que tiene, digamos, no tiene aspectos muy lindos de la casa 4, ¿sí? O no tiene planetas muy lindos o con ganas de tener en la casa 4, que a todos nos gustaría tener, ¿no? Todos tenemos planetas complicados, bueno, ella tiene ese tipo de aspectos. Yo creo que una de las cosas que le pasa es, o que tiene que aprender es liberarse de las expectativas que tiene, ¿no? Con respecto a cómo tiene que ser la familia, cómo tiene que ser el hogar, cómo tiene que ser, tuvo que ser mi infancia. Lo que fue y punto. Quirón en Capricornio en casa 9, ¿sí? Bueno, yo creo que es una persona que va a poder, como les dije acá abajo, sanar a través de la profesión, del éxito, de la estructura, digamos, ¿sí? De la autoridad, de buscar mi propósito de vida, lo que yo quiero ser a través de la profesión, ¿sí? A través de la sanación de quien yo creía ser, ¿sí? Sin lugar a dudas, este Quirón en Capricornio nos habla de que la lección de la lección kármica que la persona tiene que aprender a través de la profesión, del trabajo, del propósito, ¿sí?
y el aprendizaje también por ejemplo, mire, un ejemplo que les voy a dar acá, me gusta este ejemplo. A ella siempre yo lo escuché una vez en una entrevista, que a ella siempre le dolió el no saber, por ejemplo, idiomas. Una persona que no sabía, muy Quirón en Capricornio en casa 9. Una persona que no sabía de idiomas. No, ¿qué pasa al no saber de idiomas? No te permite conectarte con el extranjero. No te permite, por ejemplo, una persona muy inteligente, recontra inteligente, recontra preparada, pero ¿cómo le van a dar un cargo en, no sé, Naciones Unidas y no sabe hablar inglés? Entonces, esa es la herida que ella por ahí lleva, ¿no? Sí, fui la presidenta, pero no salí de mi país, no me fui a trabajar a otro lado, no tuve la posibilidad de expandirme, de abrirme. ¿Por qué? Porque tengo a Quirón en casa 9, en Capricornio en casa 9. Lo que le pide es romper tu estructura, ponete a estudiar a los 60 años inglés y anda a trabajar de lo que vos querés y abrite, ¿sí? Que eso también, acá está, Quirón en semisextil medio cielo, ¿sí? Yo les muestro para que ustedes vean cómo, fíjense cómo todo se relaciona con todo se relaciona con todo. Bueno, no, voy a hacer otro video para ver lo que a ella le viene un poco ahora, pero sí, yo les conté, bueno, lo puedo contar ahora. Yo les conté que ella está con un Urano, el tránsito de Urano en cuadratura a su medio cielo, está con una luna conjunción Urano, está con un Urano en cuadratura también a Quirón. Entonces, no la está pasando bien, ¿sí? Muchos cambios en su vida y cambios difíciles, no sé si cambios en su vida, cambios en sus condiciones de vida, ¿sí? Cambios de rumbo, y yo creo que toda esta energía que ella tiene, obviamente va a poder sobreponerse porque tiene mucha energía de Quirón en su carta, pero creo que una de las formas para ella poder sobreponerse ante esta situación es aceptando el cambio y pudiendo abrirse de esas viejas estructuras y saliendo de esa estructura fija que tiene con tanto Tauro y tanto hacer las cosas de una manera estructurada, prolija y detallista, ¿no? Y concreta. Creo que ahora es un momento para ella no planificar tanto y dejar que la vida la sorprenda, y hacer este trabajo de sanar viejas heridas y también aceptar el pasado, aceptar lo que pasó y aceptar de que no lo pudimos hacer de otra manera más que como la venimos haciendo, ¿no? La verdad que un aspecto horrible, por ejemplo, Urano cuadratura medio cielo no debe ser lindo porque, digo, la persona tiene muchas ideas, tiene muchos objetivos y la vida te lleva para lugares impensados y que son todo lo contrario a lo que vos te esperabas, ¿no? Por ejemplo, exiliarse de la política, cuando vos decís, pero yo nací para hacer política, quiero cambiar las estructuras de mi país, quiero hacerlo de una manera distinta, ¡pum! Se te desestructura, se te cae la torre, ¿sí? Se te cae, es como la torre, por así decirlo, ¿sí? En el tarot, para que ustedes me entiendan. Pero bueno, veremos qué le depara a esta mujer. Yo creo que no sé si la veo en la política, por lo menos por un buen tiempo. Ella como política, mostrándose como política, no creo, la verdad. Creo que va a haber un cambio muy grande y va a tener que resurgir de las cenizas, ¿sí? Lo que tiene Urano es que yo siempre les digo que no sé si lo malo, lo bueno o lo distinto por ahí de Urano es la forma de presentarse en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, Urano lo que te pide es que uno no se puede poner rígido ante las estructuras de la vida, ¿sí? Hay un desafío en la forma en la cual uno se presenta ante la vida, ante el estatus, ante lo que uno es, ante el status quo, ¿sí? Y hay una decisión que hay que tomar. Y esa decisión, como yo les decía en el video de TikTok que hay que tomar, es una decisión que no es una decisión que nosotros queremos tomar. O sea, ella no es que se quiere exiliar, pero la va a obligar a exiliarse por situaciones que van a pasar, ¿sí? Lo bueno de todo esto es que la persona tiene opciones y que la persona no es que va a ser una opción o la otra, Urano te da muchas opciones y la persona también va a tener la posibilidad de experimentar otras realidades, ¿no? Urano lo que te dice es, ok, ya experimentaste esto, puedes experimentar otras cosas, vivamos otras cosas, porque lo que Urano quiere es que vos experimentes cosas distintas y que te ayuden a salir de esa rigidez. ¿Por qué debe estar sufriendo tanto? Y bueno, porque tiene mucho
es muchos planetas fijos y planetas que obligan a justamente tener que ella... Uy, qué tarde que ya es. Obligan a tener que ella salir de esa zona de confort y salir de esa rigidez. ¿Qué va a hacer de Cristina después de todos estos tránsitos? Yo creo que la va a volver una mujer mucho más abierta, mucho más open mind, mucho más que fluye mucho más con la vida y que no se auto y predetermina ante nada, ¿sí? Y también una mujer que aprende a escuchar y aprende a entender que puedan haber otras opciones que son iguales o quizás mucho mejores de las que ella esperaba y que la vida puede ser una cajita de sorpresas y eso está bien, ¿sí? Porque los tránsitos son tránsitos, ¿sí? Son transitorios, vienen a que nosotros aprendamos a desarrollar una parte desconocida de nuestra personalidad. A veces sí nos golpean duramente. Yo estoy teniendo muchos, así como Cristina tiene esos tránsitos de Urano, yo lo estoy teniendo de Neptuno, que yo creo que es peor Neptuno. Pues si bien con Urano no sabes qué esperar, pero por lo menos entendés de qué más o menos puede llegar a venir, o que entendés que tenés que abrirte y fluir. Con Neptuno no sabes por dónde viene. Te sentís como en un tour con la neblina, en una nebulosa. Entonces, yo hasta prefiero Urano, miren, con eso les digo todo. Pero bueno, nada, no estamos hablando de mí, estamos hablando de Cristina. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ustedes saben que yo podría hablar horas, me encanta hablar de no solo de astrología, sino de todos los temas, porque soy súper charlatana. Y me gusta esto de poder comentar cosas que sé, cosas que leí, cosas que haciendo como un popurrí, porque esto es un popurrí de la carta natal, porque esto es astrología para todos, ¿sí? La idea es que todos puedan entender de qué hablo cuando hablo sin tener un conocimiento previo, ¿sí? Esa es la idea del fin, espero que esté bien cumplido. Gracias por mirar este video, les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy pero muy bien. Y me dejan en comentarios, bueno, qué opinan,